Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. En este día, lunes 22 de mayo del año 2017, tendremos el día de hoy a Juan Carlos Cassinelli, ministro de Comercio Exterior, que está en los estudios de la ciudad de Guayaquil, y luego conversaremos con Natalie Celi, presidenta del Centro de Competitividad e Innovación. Con el ministro le damos la bienvenida. Señor ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, muchas gracias a ti. Bueno, comencemos y entremos en materia. Entonces, ¿cuál es la evaluación que hace el ministro Juan Carlos Cassinelli en su último periodo, ya en los últimos días de su gestión, en la parte pertinente a comercio del exterior? Si bien el acuerdo comercial con la Unión Europea es un mensaje importante, los entendidos dicen que hay que seguir abriendo mercados y que los Estados Unidos es un mercado natural del Ecuador y que habría que generar algún tipo de acercamiento. Uno, para extender las preferencias y dos, para tener algún tipo de acuerdo comercial. Señor ministro, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la pregunta. Pues la evaluación es que dejamos un ministerio en marcha, ¿no? Hemos trabajado no solamente en el acuerdo comercial con la Unión Europea, que además permítame indicar que ya tiene sus primeros resultados, más de 100 millones de dólares más en exportaciones a la Unión Europea en el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del año anterior, así que la evaluación de ese logro es totalmente positiva. Con los Estados Unidos se mantienen las conversaciones normales, las sostuvimos durante todo el año pasado pidiendo nuevas preferencias arancelarias y obviamente a quien me sucederá le corresponderá presidir la misión que tiene que insistir en la renovación de las preferencias arancelarias que vencen este año. Yo no tengo la menor duda que aquello se va a llevar efectivamente, ¿no? El hecho de haber denunciado los tratados bilaterales de inversión ¿no establecen barreras serias para los acuerdos comerciales, considerando que estos también deben contemplar potenciales inversiones desde el exterior? No son barreras serias, sí son temas que la comunidad internacional y obviamente aquellos países que están involucrados dentro de la denuncia, lo que solicitan es saber si se denuncian esos textos por inconstitucionales, ¿qué los va a reemplazar? Es por eso que nosotros de manera inmediata, desde el Ministerio de Comercio Exterior, siguiendo una instrucción directa del señor presidente de la República, notificamos a los embajadores de esos países el inicio inmediato de la renegociación. Luego el vicepresidente Jorge Glass convocó a una reunión a los mismos embajadores para hacerles conocer el igual motivo, y ahora lo que corresponde es que nuestro presidente electo, que se posesiona en las próximas horas, les haga conocer el texto de esa renegociación y comiencen de inmediato. Yo creo que con eso la inquietud que había inicialmente se calma, porque se entiende que se siguió un principio constitucional, un dictamen obligatorio, y ahora se está renegociando, sometiendo el tema a otro tipo de arbitraje, ¿no? Pero ¿no hubiera sido mejor simplemente renegociar la parte pertinente? ¿Era posible solo denunciar aquellas cláusulas que hacían contraposición con nuestra Constitución en vez de denunciar todo el tratado? Hay que tomar como referencia el dictamen de la Corte Constitucional, y el dictamen de la Corte Constitucional, por lo menos en lo que yo he revisado ya como abogado, en algunas partes no establece las cláusulas sino los contratos. Por lo tanto, entendería que la Asamblea Nacional acogió ese criterio para llegar a su pronunciamiento, ¿no? Ahora, entremos entonces ahora a evaluar la relación con la Unión Europea. Usted me dice que ya hay los primeros resultados, que ha existido un incremento de 100 o más de 100 millones de dólares. ¿Cuáles son las actividades o cuáles son los rubros que más se han beneficiado? El primer rubro, pues aquel en que en Ecuador es el primer exportador del mundo, el banano. El banano, para que se tenga una idea, antes del acuerdo comercial con la Unión Europea, pagábamos un ingreso, un acceso a la Unión Europea, 23 euros por tonelada métrica, más caros que los países que competían con nosotros, como Colombia o Costa Rica.
Con el acuerdo del 1 de enero apenas la diferencia es de €1 por tonelada métrica. Eso ha incidido en que las ventas de banano pues se multipliquen exponencialmente. Lo mismo sucede con el camarón, lo mismo sucede con el atún. Todos nuestros productos no solamente que están entrando en mayor cantidad, sino que las expectativas de venta van en aumento. Esa es la información que tenemos en materia de comercio. Además del banano, ¿qué otros rubros se están beneficiando? Porque lo ideal sería que dentro de la Unión Europea nuestra canasta exportable vaya creciendo sistemáticamente, pero en toda la canasta, no solo en un rubro. Claro, yo indicaba varios, ¿no? Le decía a Carlos, atún, camarón, banano, que son los principales productos. De ahí vamos a flores. Y ahora lo que corresponde es impulsar todo lo que es la transformación, darle valor agregado a las cosas, como siempre he indicado. Hoy tenemos un mercado de 514 millones de habitantes al 0% arancel para temas agropecuarios, para temas que tienen relación con canasta industrial. Por lo tanto, hoy toca producir, mejorar producción y productividad, y para eso, en cambio, en el Ecuador se viene dando un proceso público-privado de capacitación a MIPYME sobre todo, inclusive con fondos de la Unión Europea, para ir generando ese valor agregado en una serie de productos que antes entraban tímidamente y que ahora tienen, como indico, un mercado sumamente potente en ese destino. Ese mercado de más de 450, casi 500 millones de habitantes a cero arancel, seguramente y definitivamente, mejor dicho, es una gran potencialidad. Usted ha estado en contacto con el sector productivo porque siempre el sector productivo le ha estado pidiendo más mercados. Pero en ese sentido, en ese acercamiento con el sector privado, con el sector productivo, con el sector empresarial, ¿usted ha podido llegar a comprender si tienen la real voluntad de entrar a procesos de innovación y a procesos de agroindustria para aprovechar ese valor agregado que esos mercados como la Unión Europea demandan, señor ministro? Sí, no existiría, no había una razón de ser de un Ministerio de Comercio Exterior si no estuviera íntimamente ligado al sector privado, al productivo, al exportador, evidentemente. Nosotros hemos mantenido una sinergia de trabajo durante todo este año sumamente potente, y yo no dudo en la capacidad del sector privado en afrontar el reto de desarrollo que se pone no solamente como un mercado como el de la Unión Europea. Estamos trabajando también otros mercados efectivamente como EFTA, que son Suiza, Islandia, etcétera. Estamos con Corea del Sur en rondas de negociaciones y esperamos en los próximos días, Carlos, que la Asamblea Nacional resuelva ya la terminación del proceso para nuevos acuerdos comerciales de alcance parcial para sector industrial, sobre todo con Nicaragua, con El Salvador, que son fundamentales. El sector empresarial está preparado para asumir el reto, obviamente. Tiene que existir un sector público que haga el acompañamiento debido. No puede el un sector sin el otro desarrollarse y enfrentar aquello que se vuelve una enorme expectativa. Por lo tanto, esa articulación se vuelve fundamental. ¿Tenemos mediciones tangibles del impacto en el empleo que ha tenido el acuerdo comercial con la Unión Europea, señor ministro? Solamente el mantener el acuerdo asegura más de 650.000 plazas de trabajo. Y como se están incrementando los niveles de exportación, la producción también se piensa incrementar. No es lo mismo tener preferencias arancelarias, Carlos, que hacen que el productor diga y especule con que en un año o dos se terminan las mismas, que ser socios comerciales y tener una previsibilidad de largo aliento para materia de inversión. Por lo tanto, los indicadores de empleo, no dudo que ya desde el primer semestre de este año empiecen a evidenciar el impacto positivo que tienen nuevas manos de obra, además de las 650.000 que están contabilizadas directamente, que tengan que ver con impulsar producción hacia ese destino. Voy a recoger esto último que usted ha mencionado, señor ministro, cuando habla de la previsibilidad de largo aliento.
Pero ¿qué pasa entonces con los Estados Unidos? Porque en caso de que no se nos extiendan las preferencias arancelarias, no tendremos esa previsibilidad, considerando que es decisión de los Estados Unidos extender o no extender esas preferencias. Ahí no tenemos una gran debilidad que puede constituirse también en una tremenda amenaza. Ahí tenemos una amenaza. Yo obviamente lo ratifico, no dudo. Yo pienso en positivo, las acciones se tienen que dar en positivo. No dudo que las gestiones que se realicen ya a partir de los próximos días con el director de comercio de los Estados Unidos, pues evidencien una voluntad a renovar. No es el único caso para el Ecuador. Más de 130 países estamos en este sistema de preferencias arancelarias y para todos se vence a diciembre de este año. Es un tema que tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Es algo que ya se viene discutiendo desde el sector público, privado, armonizando una estrategia y insisto siempre, las relaciones con Estados Unidos son excelentes. El hecho de no tener un tratado de libre comercio no significa que el impulso de nuestras relaciones comerciales también vaya en aumento hacia esa región. Así que será un tema de continuar la gestión que se viene haciendo y profundizar ya con nuevas autoridades de comercio electas en Estados Unidos, continuar con esta motivación para tenerlo listo a tiempo. Tengo varias inquietudes al respecto. La una, sin embargo, de lo que usted dice, señor ministro, vemos y es público la posición del presidente norteamericano en el sentido de proteger lo nacional, de proteger la industria nacional, el empleo, y no ha sido muy amante de los acuerdos comerciales, así lo hizo ver en su campaña y lo está haciendo ver en el ejercicio de su gobierno. México es un ejemplo de aquello. Tenemos un plan B en caso de que se presente una contingencia negativa de no extensión de las preferencias arancelarias. Yo sé que usted ya está terminando su gestión, pero estamos hablando de estrategias y políticas de Estado. No hay, para que se tenga una idea, Carlos, la importancia del mercado de los Estados Unidos, pues evidentemente entre Estados Unidos y la Unión Europea está el 60% de nuestras exportaciones. Nosotros tenemos que desarrollar una estrategia para mantener las preferencias arancelarias y, como siempre digo yo, hay que empezar también a visibilizar un acuerdo de alcance parcial en el mediano y largo plazo para no estar sujeto a este tipo de situaciones. No es lo mismo que un tratado de libre comercio que puede evidenciar en un momento dado una ida y venida de bienes con 0% arancel impactando producción, pero el modelo de la Unión Europea donde exportamos prácticamente todo al 0% arancel, pero las importaciones precautelan producción, productividad, cadena sensible, economía popular y solidaria a nivel del país, creo que es algo que se puede tomar en consideración. Por lo tanto, no es un tema de plan B, esto hay que sacarlo adelante, hay que renovar las preferencias, no dudo que se pueda hacer, hay que tomar el toro por los cuernos en el buen sentido de la palabra y obviamente visibilizar una estrategia ahí sí a mediano y largo plazo. Tratados de libre comercio no están en la agenda ni de los Estados Unidos, ni pienso que está en la agenda del Ecuador. Pero independientemente que no está en la agenda, siempre es bueno plantear escenarios. ¿Cuál sería el impacto económico si es que no se extienden las preferencias arancelarias? ¿60 millones? ¿100 millones? Lo dice con exactitud, Carlos. Ese es el impacto calculado, 60 millones, porque obviamente una parte de las exportaciones del Ecuador hacia Estados Unidos, no la totalidad, un porcentaje tiene que ver con preferencias arancelarias. Otra parte, la mayor cantidad de bienes, tiene que ver con nación más favorecida. Cuando usted dice un tratado de acuerdo parcial, ¿a qué se refiere y en qué consiste, señor ministro? Significa, le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de China. Cuando yo me siento con China y me habla de un tratado de libre comercio, significa que el 100% de las exportaciones chinas vengan con 0% arancel al Ecuador
y el 100% de las ecuatorianas vayan con 0% arancel hacia China. Imagínense aquello en la desproporción y en las grandes asimetrías que tienen nuestras economías. Devastaría la producción local y obviamente tendríamos productos sumamente económicos, pero no habría capacidad para comprarlos porque no hubiera fuentes de trabajo local. Eso es normalmente lo que ocurre con tratados al 100%. Los acuerdos de alcance parcial, los que se tiene, por ejemplo, con Nicaragua, con El Salvador, lo que tenemos con la Unión Europea hasta cierto punto, y fíjese usted que la parcialidad no está en el lado del Ecuador, que puede exportar el 100% cero arancel, tiene que ver con poner una canasta de productos que pueden importarse de los Estados Unidos, por ejemplo, pero otros que no, arroz, maíz, carnes, leche, quesos, no pudiéramos nosotros dejarlos abiertos a un tratado de libre comercio porque significaría que la producción local se vea aniquilada. Con la Unión Europea, por ejemplo, esos temas no están dentro del acuerdo comercial por la misma razón. A eso nos referimos cuando hablamos de discutir de pronto hacia el mediano o largo plazo canastas de productos para precautelar producción local, pero que permitan tener una fluidez hacia los mercados norteamericanos. Y debo decir algo adicional. A diferencia del acuerdo, estos acuerdos de alcance parcial que le pueden dar el 0% de arancel, las preferencias arancelarias no significan necesariamente que no se pague aranceles. Igual tenemos unos problemas a veces de competitividad en esos casos. Ahora, usted mencionó China, y con esto voy terminando, señor ministro. El mercado asiático ¿está dentro de la estrategia comercial del Ecuador? Y si es así, ¿el mecanismo sería estos acuerdos parciales, estos tratados con acuerdos parciales? Y así lo manejamos por productos. El problema que tenemos con China, Carlos, y hemos trabajado muy fuertemente este año, hemos ido a varias misiones a China, a Corea, al Asia. En primer lugar, el problema que tenemos, por ejemplo, es el tema del tiempo que nos toma acceder con nuestros productos a China. Para que se tenga una idea, recién este año logramos acceder con el banano ecuatoriano hacia China. ¿Cuánto nos costó para sacar todos esos obstáculos técnicos o temas sanitarios, etcétera, que se dan en relación con esto? Nos tomó aproximadamente 10 años. Es decir, introducir un mercado a China nos toma aquello. Pero por otro lado no podemos desconocer que el Asia representa el destino del 50% de las exportaciones de camarón al mundo, y de ahí el 16% va a China, el otro tanto de por ciento va a Vietnam. Por lo tanto, para nosotros es fundamental mantener esta relación, que la tenemos permanentemente, para mejorar cada vez más los accesos de nuestros productos, sobre todo hacia el mercado chino. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, un excelente día y una muy buena semana. Bueno, muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con Natalie Celi, presidente del Centro de Competitividad e Innovación, quien ya se encuentra en los estudios de la ciudad de Quito.